Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Ayurveda con Marina, donde reflexionamos y hablamos de salud, de autocuidado y de nutrición. Yo soy Marina, terapeuta de Ayurveda, y en el capítulo anterior empezábamos hablando de una de las 3 grandes energías que organizan y gobiernan el mundo, pero también a nosotras mismas, cómo nos movemos en la vida, cómo pensamos y cómo sentimos. Y esto lo hacemos desde una forma de exploración, no tanto para encasillarnos, sino para ver qué ocurre cuando están bien acompañadas estas energías. En el episodio anterior hablábamos de Vata Dosha y su ligereza, su creatividad y su capacidad de anticipación. Hoy, en el segundo capítulo, vamos a hablar y a sumergirnos en el dosha del fuego, que es Pitta Dosha. Este es un tipo de energía que no es solo intensidad y no es solo ambición, que es lo que normalmente se escucha de esta energía y en general de la energía calorífica del fuego. Es también el principio del fuego digestivo y del fuego mental, del Agni mental, que es la fuerza que transforma, que tiene discernimiento, que es capaz de definir una dirección. Y en Ayurveda Pitta no solo gobierna el metabolismo físico, sino que también el metabolismo mental y emocional, que es en lo que nos vamos a centrar un poco en esta conversación. Entonces realmente cuando Pitta está equilibrado, su fuego ilumina, pero al contrario, cuando se desequilibra es como un incendio que quema absolutamente sin control ni medida todo lo que toca. Hoy vamos a explorar cómo funciona Pitta realmente, cómo reconocerlo, cómo refinarlo y sobre todo cómo usar su máximo potencial en los 3 aspectos, tanto emocional como mental como físico, siempre basándonos en los principios ayurvédicos. Entonces vamos a empezar por definir un poco qué es Pitta Dosha, ¿no? Un poco qué es a nivel anatómico, energético y cuál es su función en el cuerpo. Porque Pitta, como decíamos, es fuego, pero también tiene otro elemento muy importante, aunque en menor medida, que es el agua. Pitta resulta de la combinación del fuego, que se llama Tejas, y del agua, que se llama Apa. Y en Ayurveda esto no solo representa el calor, esta combinación, sino que también la transformación interna que siempre se expresará luego de forma externa. Bien, fisiológicamente Pitta gobierna el Agni. El Agni es el fuego digestivo, pero no solo la digestión de alimentos, sino la digestión de todo lo que pasa por nuestro cuerpo. Es decir, también es la digestión de experiencias, de pensamientos, de ideas, de situaciones, incluso de relaciones. Piensa, por ejemplo, en tu capacidad de discernir una situación o de evaluar una persona o de decidir rápidamente en cierto contexto. Eso es el Agni mental. Eso es la fuerza digestiva mental, que la llamamos también digestión, porque como hemos dicho, digestión realmente es todo lo que entra por nuestros sentidos, ya sea alimentos, ya sean pensamientos o experiencias. Entonces, cuando este Agni mental está fuerte y equilibrado, lo que permite a la mente es procesar la información sin ir acumulando poco a poco cierta confusión o estrés o incluso irritabilidad. Sin embargo, cuando está débil o se desequilibra, lo que le pasa a este tipo de fuerza mental es que se sobrecalienta y genera mucha irritabilidad normalmente, mucho juicio excesivo y decisiones impulsivas, que es todo lo que se expresa a través de nosotros. Estas serían un poco en equilibrio fuerte o en desequilibrio débil. Tejas, por otro lado, que también está en Pitta, es la luz de la inteligencia, que se llama Tejas. Es la claridad también que distingue y es capaz de separar, de discernir lo útil de lo inútil. Y Buddhi, que es otro aspecto de Pitta, es la capacidad de decisión inteligente. Más que inteligente, sabia.
Es decir, no solo de actuar, sino de elegir cuándo actuar y la mejor forma o cómo actuar. Entonces pensamos que un pita, una persona pita, porque estas energías hablamos de ellas siempre como manifestadas, ¿no? Encarnadas en nuestros cuerpos. Tú ya vas a ir viendo en esta serie de 3 episodios con cuál te identificas más, que normalmente queda bastante claro. Importante decir, todos tenemos los 3 dosas, pero normalmente siempre sobresale uno. En este caso hablamos a nivel más emocional, mental. Entonces un pita equilibrado no solo es capaz de accionar y de hacer, sino que transforma todo lo que toca. Porque no solo decide, sino que también es capaz de iluminar el camino. Entonces, aquí entra algo que poco se habla o que yo poco he escuchado, por lo menos, y es que hay 2 tipos de fuego pita, que serían el fuego reactivo y el fuego refinado. No me gusta llamarlos como opuestos, pero sí que son como un poco 2 polos, ¿no? Que al final no son extremos porque siempre andamos balanceando y bailando entre uno y otro, pero sí serían como 2 polos, fuego reactivo y fuego refinado. El reactivo es el que se activa con estímulos externos, como críticas, como competencia, por ejemplo, en el trabajo o en deportes, y por ejemplo presión también. Este fuego reactivo lo que produce es, en el cuerpo, en nuestras vidas, impulsividad, irritabilidad y un control excesivo. Es decir, una necesidad de tenerlo todo controlado, incluso lo incontrolable, que es el propio hecho de vivir. Y además su energía se dispersa mucho en conflictos, en discusiones, en autocrítica. Entonces, como ves, está todo un poco hilado. Se activa con estímulos externos, produce impulsividad e irritabilidad y se dispersa en este tipo de situaciones. En autocrítica muchas veces nos encontramos a nosotros mismos en una autocrítica excesiva. Por otro lado, el fuego refinado es un fuego que también ilumina, pero no quema. Es decir, ilumina desde dentro y lo que permite es una claridad mental que se traduce en una claridad física y una acción sostenida. ¿Qué produce o en qué se puede traducir? En vez de en control, se puede traducir en liderazgo, en creatividad aplicada, en pensamiento estratégico, bien enfocados. Y además, este tipo de fuego, que es un fuego obviamente trabajado, ¿no? Es también el conocer qué elemento tenemos y el entenderlo, aceptarlo y poder ir poniéndolo como de nuestro lado, a nuestro favor, sabiendo trabajar con él, con nuestra propia naturaleza. Este fuego refinado no necesita imponer, sino que transforma a través del discernimiento y del propósito. Esta es la gran diferencia. Como no hay control, como no hay esa necesidad enfermiza de controlar, no se necesita imponer. Y transforma a través del propósito, a través casi de la muestra de su propia vida, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, como vemos, la diferencia no es tanto externa, sino que es prácticamente interna, ¿no? Es la relación de Pitta Dosha, de ese fuego interno que llevamos con su propio calor interno. Que cuando el fuego está bien manejado, Pitta puede perfectamente digerir emociones, ideas, experiencias sin perder su propia integridad o su propia naturaleza o su forma de ser, y lo hace con lucidez, lo hace con una grandísima lucidez, ¿no? Si te fijas también en la palabra lucidez, luz, fuego, ¿no? El fuego interno, la luz interna. Por otro lado, cuando hablamos de la mente, de este tipo de energía, de este tipo de tendencias, hay mucha claridad, discernimiento y juicio, porque la mente de Pitta es precisa y tiene una grandísima capacidad
y de forma innata, casi natural, para analizar, priorizar y dirigir. Que cuando esto mismo se desestabiliza, esa misma precisión se convierte en rigidez y en juicio excesivo, que es lo que hablamos. Rigidez es otra cosa muy importante. Todo va girando alrededor de lo mismo, ¿no? El juicio excesivo lo que produce es rigidez y es un control también exhaustivo, ¿no? Entonces aquí entra, vamos a hablar de un concepto fundamental que es Buddhi. Buddhi es algo más que la inteligencia, porque sería en Ayurveda el Buddhi es la inteligencia aplicada al discernimiento. Es decir, es una suerte de sabiduría práctica que lo que permite es elegir correctamente entre varias opciones, es decir, discernir, saber cuándo intervenir y cuándo esperar. Es decir, sabe priorizar, sabe analizar y sabe esperar también. Y diferenciar entre necesidad y deseo. Por esto mismo, un Pitta equilibrado utiliza este Buddhi, esta inteligencia aplicada al discernimiento, esta inteligencia o sabiduría práctica, para actuar con eficacia y ética. Y no tanto con impulsividad ni violencia, hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando está equilibrado. Cuando se desequilibra, realmente es algo... Yo me gusta verlo como que se nubla y tienes una especie de neblina mental que no te deja ni siquiera pensar, entonces actúas casi por instinto de sobrecontrol, de intolerancia y de crítica, ¿no? Entonces esto sería un poco hablando de lo que es la mente Pitta. A nivel emocional, esta tendencia, este fuego, este agua, necesita un propósito. Es imprescindible que haya propósito, porque sin él, el fuego interno lo mismo, se convierte en irritación y en frustración. Y muchas veces también en una necesidad siempre de más, de querer más, de necesitar más y nunca estar conformes. Una especie de vacío interno que además muchas veces se puede sentir en la zona del estómago, de la tripa. Bien, el Ayurveda al final dice que el cuerpo y la mente son uno, más que son uno, que están unidos. Es decir, si el Pitta físico está sobrecalentado o recalentado, el Pitta mental también está desequilibrado, obviamente. O sea, al final es bidireccional y están en comunicación y en comunicación constante. Por eso, en este sentido, un Pitta saludable lo que necesita es una digestión correcta, un sueño reparador y gestión del estrés a través de diferentes métodos como el deporte, como la meditación, los paseos en la naturaleza, el grounding, porque si estos elementos no están equilibrados, el fuego interno actúa en vez de como transformar y poder realmente alquimizar, actúa como un quemador interno, es decir, te quema por dentro. Y la ambición se vuelve presión y completamente destructiva, ¿no? Entonces aquí vamos por la parte práctica, que siempre me gusta hablar de ella. Primero nos entendemos, primero nos identificamos o identificamos tal vez a alguien que conocemos. Seguro que conoces a alguien que tiene estas tendencias, que tiene o que actúa realmente así en su vida. Y también seguramente que conoces a alguien que podía tener esa naturaleza interna igual de pequeño, si lo conoces desde hace mucho tiempo, pero la has sabido redirigir, que es lo importante. Es un trabajo interno muy, muy, muy potente, pero a través del cual de verdad se va a poder expresar tu esencia más saludable. Entonces, hablando de las aplicaciones de una forma así más profunda para cultivar el equilibrio de Pitta, en la práctica vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales. El primero sería, lo importante es regular el calor, no apagarlo. Es decir, no apagar esa intensidad, sino tratar de ir modulándola, de conocerla y conocer también las situaciones que la hacen saltar y aprender a equilibrarla.
desde la mente, pero también desde lo físico. Todo lo que sean alimentos frescos, comer en un espacio tranquilo, sentada, masticando la comida, estando en el momento presente, nos va a ayudar también a regular ese calor y a poder tener una digestión y un acné más fuerte y más consciente. También a lo largo del día, por ejemplo, muy importante hacer pausas estratégicas, no ir en piloto automático cada día todo el rato, sino parar, respirar y más que analizar, simplemente estar en ese momento, ¿no? Y esto no habla tanto de frenar, por ejemplo, la ambición, sino de canalizarla, de canalizar ese fuego, ese elemento. En segundo lugar, que viene un poco en esta línea, sería alternar acción y contemplación. Pita sí o sí necesita momentos de pausa, necesita momentos de reflexión y de integración de experiencias. Porque si no, lo que le pasa es que, bueno, pues se dirige hacia su tendencia. Y claro, cuanta más movimiento pueda haber o cuanta más pues ambición, fuego, ¿no? Más se dirige hacia él. Entonces a veces es muy sencillo esto, pero una meditación corta, una caminata consciente, una respiración rítmica, incluso una conversación contigo misma o con alguien, un rato con tu mascota. Pita también necesita mucho contacto. El contacto físico lo calma su sistema nervioso. Entonces, alternar acción y contemplación. No podemos vivir siempre en la acción, porque eso nos lleva a más. Es un círculo vicioso. Por otro lado, ampliar perspectiva. Porque si comparamos un poco, por ejemplo, si a Bata lo que le puede pasar es que se disperse más fácilmente y le cueste más pues materializar, traer las cosas a la tierra, ¿no? Desde el mundo de las ideas. A Pita lo que le pasa muchas veces es que puede sobreenfocarse, puede enfocarse demasiado y con muchísima pasión. Es un dosha muy apasionado. Entonces, a veces está tan enfocado en algo, en un punto concreto, en una idea concreta, en una parte de su trabajo, incluso en una persona, que se pierde otros muchísimos matices. Y para eso ampliar perspectiva, que viene de la mano al final de esos momentos de pausa y de integración que hablábamos, ¿no? Lo que le permite es ver matices, esto, y evitar esa rigidez tan propia, ¿no? de este dosha. Esa rigidez y ese perfeccionismo que viene siempre de la mano de la autocrítica. Entonces, ten en cuenta, enfocarse sí, pero cuando te das cuenta de que estás en hiperfoco demasiado, porque pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses o incluso años, ¿no? Y cuando te desenfocas ves un mundo más amplio, y para bien y para mal. Cuando estás, por ejemplo, con una presión excesiva, que lo que generas también esa rigidez, ¿no? El desenfocar un poco la vista, como cuando desenfocas la vista en un paisaje, es algo parecido a nivel mental. Y por último, esencial también, movimiento, pero necesita un movimiento no tan suave igual y tan rítmico, por así decirlo, como Bata, sino que un movimiento con descarga. Pita dosha descarga mucho a través del movimiento físico consciente y regular. Si en Bata era un yoga más suave, Pita sería un yoga más dinámico, con más movimiento. También una natación puede ser. También deportes que descarguen, como pueden ser, por ejemplo, artes marciales, pero en cambio no demasiado deportes competitivos. Por ejemplo, pueden ser deportes igual en grupo o como fútbol. Eso no le iría tan bien, porque a veces cae sin querer, incluso en lo que debería ser un momento de descarga, de movimiento consciente, en la competición, ¿no? Entonces, sí, artes marciales, yoga dinámico, natación, también le conecta con ese propio elemento que lleva dentro, ¿no? del agua, para descargar
también el exceso de calor y toda la energía que acumula, porque es muy energético y muchas veces la acumula en el propio cuerpo, ¿no? Y no tiene suficientes recursos o herramientas para soltarla. Incluso por la mañana hacer, cuando te despiertas, 5 minutos o 3 minutos o los minutos que tengas, movimientos de descarga física. Por ejemplo, movimientos de brazos, saltar con los brazos sueltos, movimientos de cadera también. Pero esto es muy bueno, el soltar, como hacen los animales cuando han tenido, por ejemplo, algún evento traumático, que yo lo he visto así en muchos vídeos, que lo que hacen es soltar. Tienen una especie de suelta las piernas, suelta las manos, la cabeza, la cadera, el cuerpo en general, ¿no? Entonces, bueno, por ir cerrando un poco ya este episodio, que no esperaba la verdad que me quedase tan largo, y sintetizar, Pitta se ve como liderazgo y como transformación. Entonces, cuando está equilibrado, su máxima expresión no es control, sino transformación consciente. Son personas que tienen muchísima capacidad, tienen una altísima capacidad de dirigir procesos, de tomar decisiones y de iluminar caminos. No tanto de imponer o de dirigir personas, no es lo que buscamos en este caso, ¿no? Entonces, en este sentido, Pitta sí que es realmente el modelo de liderazgo. Si Bata era el liderazgo pero más visionario, Pitta es el que abre caminos, el que los ilumina, ¿no? Y el que con su propia forma de vivir, con su propia experiencia, hace que los demás naturalmente le sigan. No tanto desde el control, sino desde el yo estoy haciendo este camino, y es alguien que es líder, es un líder nato, tiene mucha capacidad de dirigir procesos y lo que tiene que trabajar es eso, de dirigirlos de una forma más amable, más suave consigo mismo el primero, ¿no? Y no sé si te estás ya identificando con Pitta, o tal vez fue con Bata, o tal vez será con Kapha, pero en este caso el fuego interno todos lo llevamos, obviamente, y en todos puede transformar nuestra vida, pero en este caso es muy notorio que Pitta no solo transforma su vida con ese fuego interno, sino que también la de los demás, pero siempre desde la claridad, la disciplina y el discernimiento, no desde la presión ni la impulsividad. Entonces, si eres Pitta, si te identificas o si tienes mucho, porque también puedes identificarte con algunas cosas, tu desafío no va a ser apagarte, no va a ser tratar de apaciguar o eliminar esa intensidad, sino que el desafío está en refinar tu fuego, para que ilumine con inteligencia, para que transforme con sabiduría y para que dirija con claridad. Al final, de ninguna manera se busca que cambies tu naturaleza, lo que se busca es exprimir para poder alcanzar tu máximo potencial de manera consciente, tu potencial que ya lo llevas dentro, ¿no? Que lo tienes de forma natural. Así que bueno, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. En el próximo vamos a hablar de Kapha, que es el dosha de la estabilidad y del sostén, y de cómo equilibrar esa fuerza lenta pero también potente para que no se llegue a estancar. Espero que te haya gustado este capítulo. Muchas gracias por estar aquí y que estés muy muy bien.